Bueno, ya está grabando. Entonces, no sé, ¿qué les pareció el curso? O sea, si suena como pregunta genérica. Yo la Eh, disfruté mucho. Me Sí, gustaron mucho las salidas en particular. La del centro me fascinó. pues en mi caso a mí también me gustó bastante. Creo que permite ver de otra forma la arquitectura. Pues de pronto uno siempre está como focalizado, por no sé qué sesgado, como a que la arquitectura se resume en el hecho de construir, de simplemente modelar o visualizar un espacio, más no de contemplar en muchas ocasiones como el entorno inmediato o el entorno y más bien como el background, bueno, el trasfondo asociado para, sí, como para, en torno a la redundancia, así como a la obra, o sea, como los orígenes, como lo que antecede, como todo lo que pues en sí forma este contexto que constituye, pues, digamos así, como las raíces o los pinares para generar como una obra o tener una noción de por qué está construido algo o qué sentido tiene ese algo en el espacio. Sí, para mí, digamos que fue muy relevante y me pareció bastante interesante todo el curso porque nunca había tenido una clase donde hiciéramos tantas actividades distintas, ¿no? O sea, teníamos salidas de campo, pero también teníamos unas clases en el salón donde se instruían de unos temas. Me parece muy chévere que pudiéramos conocer como los inicios de la universidad, el porqué de las cosas de esta universidad y saber como dónde estamos parados, ¿no? También, digamos, las otras actividades que tuvimos. El cine me pareció excelente, o sea... Fabio lo dice, pero creo que fue una de las mejores clases. Nunca me pude haber reído tanto con una película. O sea, me pareció 10 de 10. Y pues también siento que las clases fueron muy dinámicas, que Fabio nos enseñó, digamos, a cuestionarnos todo el tiempo. Siempre nos preguntaba el porqué de las cosas. Tal vez eran unas cosas que no eran muy claras, unos temas que pues, nos invitaba como a investigar, a reflexionar, a cuestionarnos, a ver el por qué de nosotros pensamos de esas cosas. Entonces siento que era muy valioso como ese proceso de aprendizaje, ya que muchas veces en las clases uno llega y uno como que le dicen, bueno, esto fue así, y en esta clase no fue tanto eso, sino nos invitaba era como a leer, a investigar y bueno, a dar nuestro punto de vista. Entonces me pareció también eso algo muy pues relevante que me gustó mucho también del curso. Sí, o sea, digamos respecto a eso, a mí lo que más interesante me pareció fue que como que todas las clases parecía como que no tuvieran ninguna relación entre otras. Y después cuando tú juntas como todas esas clases te das cuenta que todo tenía sentido. Porque, digamos, a mí me pareció, digamos, este curso un poco extraño en la manera en que pues teníamos salidas de campo, mirábamos una cosa, hablábamos de otra cosa. Y así, entonces me pareció muy interesante es la manera en cómo se unió todo el curso, ¿saben? Porque empezamos hablando fue más que todo como literalmente dentro de la universidad, haciendo recorrido y mirando qué había antes, qué había después, y terminamos literalmente en el centro. Entonces me pareció como muy interesante esa manera de como de ver las cosas, como la perspectiva, porque empezamos desde una mirada un poco más como a escala pequeña, por decirlo así, que vendría siendo la universidad, y terminamos como estudiando un poco de la historia más a una escala más urbana, que ya viene siendo todo lo que vimos en Bogotá y demás, porque pues algo que no me esperaba de este curso era como ir al centro y mirar las tiendas, recorrer por las panaderías y todo eso, entonces me pareció como que bastante interesante la metodología, primero que todo, además que siento que es algo que voy a recordar muy fácilmente para el futuro, como toda la historia que aprendimos caminando. Sí, sí, es verdad, o sea, también te resalto el hecho del curso también de Fabio, que uno en un principio no veía cómo, de pronto, cómo se conectaban, pues, el origen de los Andes con lo del Bogotazo, con otros factores que pues, Fabio tocaba en clase, pero con el pasar y pasar el tiempo, pues uno se da cuenta que todo esto, pues, como que está como interconectado, o sea, un evento literalmente anticipa al otro, eh, se conectan, o sea, uno a veces hacía como un simple recap, y decía, bueno, pues no tiene nada que ver lo uno con lo dos, pero después ya con las explicaciones de Fabio, con todos, digamos, las lecturas, con los análisis que hacíamos en clase y demás, uno decía, no,
esto sí tiene mucho que ver y de pronto pues de un primer plano uno no lo veía, pero pues después era sorprendente, pues digamos hasta emocionante ver, oiga, sí, ¿cómo se relaciona esto? O, por ejemplo, lo de las últimas lecturas que hablaban pues del origen de los Andes, de por qué los Andes se puso, se construyó o se constituyó pues en este loto acá en el centro y no en otros lados, y pues ver cómo todo ese rol o todo ese juego de poderes que ha habido en torno también pues como a por qué los Andes se sigue manteniendo pues, como una universidad aún con la sede que tiene y no pues no se proyecta a transicionar a otra parte de Bogotá, a otra parte del país. También pues me llama mucho la atención pues que ese, lo que yo bien decía, como ese rol protagónico o ese juego como en, pues decirlo, como de variables, o sea, no son variables aleatorias puestas entre sí, todas son interconectadas, todas juegan, o sea, todas componen, o sea, si somos sinceros, o sea, la historia de los Andes viene, podría resumirse en una integral definida entre un evento social como lo del Bogotazo, como también la asistencia de Gabriel García Márquez a la inauguración, como la constitución de lo que era mucho antes de cuando eran cervecerías, chicherías, molinos, entre todo ese largo etcétera, que pues me podría quedar acá hablando toda la tarde. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Orlo. O sea, creo que esos temas de los que nadie nos habla son los más importantes y el hecho de que en esta universidad tal vez no se dicte tanto eso, pues da mucho de qué hablar. Tal vez antes se podía saber un poco más de eso y que todavía queden clases como estas me parece muy importante, ya que nos dan a conocer la historia del por qué, cómo y pues, o sea, es nuestra identidad y es algo que todos los estudiantes mínimos deben, o sea, deben de saber. Y ya como relacionándolo un poco más a Fabio, o sea, creo que me pareció un profesor bastante interesante. Al principio pensaba que era muy serio, hasta un poco intimidante, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que era una persona bastante humana y que a su vez, como era muy estricto, también era una persona que comprendía mucho, entonces yo valoro eso. Yo creo que es muy difícil encontrar personas así, o sea, gente que sea estricta, pero que cuando toca ceder o, digamos, darte una ayuda o tal vez ser una persona un poco más humana, él lo fue. Entonces, quiero también recalcar eso, ¿no? O sea, pocos profesores son así y es algo de que admirar que también me gustó bastante el curso. Mm. No, y también pues, A mí también. dale, Mari. A mí algo que también me gustó mucho el curso, que lo sentí más en las últimas semanas cuando todo el mundo estaba estresado por taller, es que el curso también nos ofrece como ese respiro del estrés que cargamos normalmente, que lo que hablábamos con Fabio era que hoy día le prestamos demasiada importancia a taller y no necesariamente debe ser así. Yo he aprendido más del centro y de la historia de la universidad en este curso que en los entornos que propone el Pensum o en las salidas de campo que hacemos como a los sitios de análisis de sitio. Porque yo siento que en este curso realmente sí hicimos un análisis de sitio de lo que fue la universidad, porque no solo nos limitamos a en dónde está posicionada, sino pues a toda su historia. Y eso me pareció que fue muy bonito. También el ver otros lugares para comer que no son Randys. Es muy enriquecedor para todos. Mi Starbucks. Yo no sabía que había un rincón francés por allá metido y se veía súper rico y planeo ir después de que esta universidad, como este semestre se acabe. Me gustó también mucho, mucho la visita que hicimos a la librería, la Berlín, que Fabio nos tuvo 2 horas buscando su propio libro, que nadie sabía qué hacía ahí. Fue muy bonito, sobre todo por ver como toda esa recopilación de todo lo que ha sido la historia de nosotros. O sea, vi la edición de semana, creo que desde la 1 hasta de la que está ahorita, de la revista. Entonces fue muy bonito y a mí me gustaría volver a repetir este curso si tuviera la oportunidad. Es muy chévere. Sí, sí, es que a mí también me parece lo mismo, porque digamos que una de las cosas más interesantes de la clase fue como conocer tantos lugares, ¿no? Porque nosotros estudiamos básicamente en el centro,
pero nosotros no salimos nunca de la universidad. Y cuando nos llevan como a analizar más lugares, es como, vamos a mirar, no sé, la Plaza Bavaria. Y es como que solo vamos a ese tipo de lugares y es más que todo como mirar tipológicamente el edificio, cómo está ubicado con la calle, cómo se paramenta, etcétera. Y nosotros no tenemos exactamente como un curso de historia, porque pues tengo entendido que después de la reforma como que quitaron todos los cursos de historia, que me parece súper mal realmente. Y este curso como que así sea de solo 16 semanas, porque siento que pues para estudiar como historia uno necesita muchos más semestres, ¿no? Siento que aprendí muchísimo y aprendí demasiado como ya cosas en el centro, conocí muchos lugares. Además que me pareció muy interesante, digamos, como todas las tiendas en las que estuvimos, o sea, como tiendas en las que pensé que nunca estaría, como la de los sombreros, con los sombreros de 1 millón de pesos. Sí, Y, y digamos la tienda de antigüedades de los viejitos, que también, no sé, planeo ir en algún momento. sí. Entonces... Siento que fue una clase muy, muy dinámica, muy fácil de recordar. Y sí, siento que deberían haber más clases así. Sí, a mí me parece que es súper preocupante porque con todo este tema de la IA, como la IA ya es capaz de hacer esa visita al sitio que nosotros hacemos, que es solo ver dónde están las calles que hay cerca y proponer una volumetría y empezar a desarrollar. Pero esa sensibilidad que viene de conocer la historia, de saber por qué está así, el que lo llevó a que funcione de esta manera y no de otra, es la sensibilidad que nosotros deberíamos desarrollar para poder ejercer bien como la profesión de arquitecto, ¿no? O bueno, eso terminé sintiendo yo que es lo que deberíamos de poder hacer. No, Entonces yo sí agradezco mucho que Fabio aún le meta eso. totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que esta clase pues es de los pocos espacios que aún pues de pronto están dentro del país donde uno puede reflexionar desde las premisas arquitectónicas, más viéndolo como desde una arista mucho más funcional, mucho más profunda, como ustedes bien lo expresaban, y pues que constituye así como sí, los cimientos o como la concepción que uno debería tener como en el ejercicio profesional, pues de entender que un espacio no solamente es constituir un volumen dentro de un área, sino que es, vamos, o sea, trasciende mucho más al hecho de analizar, de entender, de reflexionar, que todo tiene, o sea, para la composición de un elemento, digamos, una edificación, o sea, cual sea pues la obra, tiene siempre que obedecer como, pues, sí, como una cadena que va desde el origen, desde su funcionalidad, desde sus limitantes en torno pues, al entorno cultural, entorno social, arquitectónico, bueno, natural y demás. Y pues que hoy en día lo que dice María es verdad. Ya hoy en día con tanta inteligencia artificial, con tantas herramientas, digamos, así, todo se simplifica a proponga, diseñe y ejecute, sin tomar en cuenta pues que todo, para todo, cumplir todo este ciclo, que por práctico que suene, no siempre es así, sino que tiene que seguir con como la composición, el origen, pues todo lo que yo vengo mencionando, y que son esto lo que verdaderamente le da sentido a una obra, no simplemente pues, construir por construir. Y pues eso sí se lo tengo que agradecer a Fabio, o sea, que nos permita aún como reflexionar desde la premisa arquitectónica, digamos, desde lo profundo, desde lo que verdaderamente tiene como un sentido, desde lo que verdaderamente construye o fomenta, pues, así como un correcto ejercicio profesional, y también, pues, nos recuerda como la importancia de ir más allá, pues, de lo que él decía, como ese background, como ese, ¿cómo decirlo? Como ese espacio que no se simplifica solamente a la lectura, a ver unos referentes y a ejecutar, sino como a entender desde como, desde el origen, desde, pues sí, desde el espacio. Sino Eh, creo que todo lo que dice Orlo es importante y yo creo que si lo puedo resumir en una palabra sería la parte humana, ¿no? O sea, con todo eso la tecnología es volver a nuestras raíces, hacer todo más humano, porque al final eso es lo que nos identifica y lo que nos hace distintos. Al final un buen arquitecto se diferencia es por eso, por las cualidades humanas que tal vez otra persona más técnica no las tenga, por el entendimiento de todos los aspectos que estuvieron mencionados. Entonces son cosas que tenemos que pues, tener presentes y seguir estudiando
y seguir incluyendo en nuestra vida y pues en nuestros proyectos, ¿no? La parte humana, el porqué, el cómo, el origen, todo esto que nos enseñó esta clase y que creo que es bastante relevante. Y pues nada, Fabio, ya para cerrar, creo que no volveremos a Randis y investigaremos otros restaurantes de la zona. El miércoles tal vez iremos al italiano después de Integrador, entonces te queremos agradecer por este curso y si das otros, tal vez nos veremos una vez más. Muy seguramente sí. Gracias. Gracias, Fabi. Muchas gracias, Fabio.